Sí, estaremos con fiebre. Cuando hablamos de síndromes febriles, las dos patologías que están relacionadas con fiebre, ¿cuáles son? ¿Con fiebre? Sí, fiebre elevada. Ictus, certifoidea. Ambos se los va a llamar como síndromes febriles, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que en la infección del tracto urinario es una infección que no se va a evidenciar el foco externo. En cambio, la tifoidea tiene un historial para que presente una historia, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de infección del tracto urinario, primero, ¿qué tenemos que saber? Saber qué vamos a poner en nuestra anamnesis y qué vamos a poner en nuestro examen físico, ¿no es cierto? Entonces, si es la infección urinaria, normalmente, ¿qué es lo que se espera? Que esos pacientes, cuando llegan a la consulta externa ambulatorio, ¿qué es lo que la mamá nos dice? Tiene fiebre, tiene vómitos, tiene diarrea, pero no son diarreas de 5 o 6 veces al día, simplemente nos va a decir que las deposiciones están blanditas o que ha presentado 1 a 2 deposiciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de ITU, en ambulatorio podemos poner el diagnóstico de síndrome febril de causa desconocida, porque vemos todo el historial y el examen físico donde no vamos a encontrar datos positivos, porque estamos pensando en una ITU baja, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Son pacientes internados. Entonces, si son pacientes internados, ¿se van a internar con una ITU baja? ¿Creen? Nunca, es una ITU alta, ¿no es cierto? Y para tener una ITU alta, ¿qué tenemos que recordar? Primero, la edad. Porque en una ITU, que si bien sabemos que la definición de la ITU es simplemente la invasión, colonización, multiplicación bacteriana en el tracto urinario, y dependiendo de la localización, si va a tomar uretra o vejiga, va a ser una ITU baja. Si va a tomar uréter y riñón, va a ser una ITU alta, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos una definición. Pero cuando estamos hablando de la clínica, ¿qué debemos determinar? Que no es lo mismo hablar de un niño grande, preescolar, escolar, o hablar de un lactante. En el lactante, la clínica es inespecífica, de lo más inespecífica. Puede presentar fiebre, puede presentar vómitos, puede presentar un poco de diarrea, pero lo que lo va a marcar la infección del tracto urinario va a ser el compromiso del estado general. El niño va a estar decaído, va a estar hipoactivo, va a estar inapetente, ¿no es cierto? Eso ya me está diciendo. A diferencia de un niño grande, no nos olvidemos que la infección del tracto urinario, si nos imaginamos un riñoncito, tenemos el uréter, ¿no es cierto? Eso es bilateral, y tenemos la vejiga. ¿No es cierto? Ese es nuestro tracto urinario. Cuando hablamos del tracto urinario decimos, esto es bajo, esto es alto. Tenemos que saber que en la infección del tracto urinario tiene que haber vías de contaminación. El 80% va a ser vía ascendente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si estamos hablando del sexo femenino, tiene la región anal próxima. Además, los lactantitos principalmente están usando pañal. Y no nos olvidemos que los agentes etiológicos de una infección urinaria están relacionados con las heces fecales. Hablamos del E. coli, la más frecuencia, la Klebsiella, el Proteus, ¿no es cierto? Entonces son bacterias que están en las heces, entonces la proximidad que se va a dar y el uso del pañal, factor predisponente, ¿no es cierto? Pero recordamos que en el neonatito, estamos hablando del niño hasta los 28 días, hablamos del niño hasta los 2 meses o 3 meses de edad, ¿qué característica fisiológica tiene? Que tiene el genitalcito con un prepucio cerrado, ¿no es cierto? Y debemos recordar que este niño, ¿qué es lo que va a tener? Aquí tiene el glande, y la sustancia lubricante del genital es lo que se llama esmegma, que es una sustancia con tejido graso, vamos a decir, porque es lubricante. Y como el niño micciona, pero muchas veces la orinita se queda acá, ¿qué es lo que significa? Y como no puede eliminar completamente, las bacterias siempre van a buscar orificios. Entonces se dice que en el neonatito y el lactante menor de 3 meses es muy frecuente en el varón. ¿Por qué? Porque nacen con una fimosis fisiológica, ¿no es cierto? En cambio en la niña se invierte y es 3 veces más frecuente en la mujer que en el varón, porque el niño ya abrió el prepucio y que la niña tiene la proximidad uretra y región anal y uso del pañal que es frecuente, ¿no es cierto? Tenemos que saber eso. Entonces, si estamos hablando de un niño lactante, él está usando pañal, él no sabe hablar,
Entonces simplemente vamos a tener sintomatología general, ¿no es cierto? Fiebre, náuseas, vómitos, un poco de diarrea. Pero en el niño grande ya sabe hablar, ya sabe manifestar y controlar sus funciones. Al controlar funciones, ¿qué estamos determinando? De que cuando el niño miccione, como la vía más frecuente es la vía ascendente, ¿qué es lo que hace la bacteria cuando invade un tejido? Inflama, ¿no es cierto? Entonces va a haber inflamación de la uretra, va a haber inflamación de la mucosa vesical. Por lo tanto, por esa inflamación nos va a dar la sintomatología clásica, porque el niño va a decir, me duele, disuria. La mamá va a decir, orina cada ratito y está orinando poquito, polaquiuria. Y va a decir, cuando orina, llora, ¿no es cierto? Hablamos, ¿por qué? Porque la vejiga empieza a contraerse por el proceso inflamatorio y lo que le va a dar el tenesmo vesical. Entonces, a esos tres elementos, disuria, polaquiuria y tenesmo vesical, ¿le vamos a dar el nombre de qué? ¿Cómo se lo llama? Síndrome miccional. Entonces, en la clínica de una infección urinaria se diferencia en el lactante, que en el lactante vamos a tener clínica inespecífica. No podemos poner disuria, polaquiuria porque ese niño no habla. Cuando mucho vamos a poner irritabilidad porque el niño, aunque esté miccionando, simplemente va a estar llorando, ¿no es cierto? Entonces ya sé que voy a poner en mi anamnesis. Pero en el niño grande, mayor de 2 años, ¿qué determinamos? Decimos que ya hay el niño, que su motivo de consulta en el lactante será fiebre, ¿no es cierto? O irritabilidad. En el niño grande, ya vamos a decir, es disuria, es polaquiuria, ¿no es cierto? Porque ya estoy dirigiendo a la sintomatología. Entonces, en una infección urinaria ya tengo mi motivo de consulta. Cuando hablamos de anamnesis, nuevamente decimos lo que es general en el lactante y lo que es característico en el preescolar. Pero si yo voy a decir tiene fiebre, tiene vómitos y diarrea, pues yo voy a pensar que es un cuadro diarreico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que añadirle para poder agarrarme de ese elemento y decir es un ITU? ¿Qué tengo que preguntarle a la mamá? Si tiene olor la orina. Eso es importante, señora. ¿Y no ha sentido en el pañal un olor fuerte, un olor fétido? Sí está oliendo fuerte. Entonces, ustedes no pueden dejar de poner en la sintomatología orinas fétidas, porque es el único elemento que a ustedes los va a dirigir a un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de esa anamnesis. Pero además, ¿qué tengo que poner en mi anamnesis? Ya he descrito la probabilidad de síntomas urinarios. Es una patología que... ¿Cuál es la diferencia clínica entre una ITU baja y una ITU alta, por ejemplo? El niño con ITU alta va a estar tranquilo, feliz de la vida, ¿no es cierto? Solamente cuando miccione va a tener problemas. En cambio, una ITU alta... Fiebre. Hay fiebre, sí, pero hay Dolor compromiso. lumbar. Estoy hablando anamnesis. Entonces, la mamá va a decir, está inapetente, está decaído, está con el compromiso del estado. Ahí ese perro se entró de... ¿Centrado? Sí. ¿Está allá abajo? Tranquilo. Ya, vaya fuera. Ya, entonces, ¿qué tenemos que poner? Tengo que terminar para justificar mi internación el compromiso del estado general, la inapetencia, la irritabilidad, el decaimiento, ¿sí? Porque cuando les pregunten cuál es la diferencia en clínica entre una ITU alta y una ITU baja, la única diferencia es que como la vía ascendente va a darnos la sintomatología baja, pero solamente me diferencia el compromiso del estado general para decir que es una ITU alta, ¿sí? Pero otra característica que tenemos de esta infección urinaria es que no puedo decir que se internó porque consultó en emergencia, porque la infección urinaria no es típica, porque vamos a suponer que hablemos de disuria. ¿Acaso una inflamación solamente no le puede dar la disuria? ¿Acaso una vulvovaginitis no le puede dar la disuria? También, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que determinar es de que consulta en emergencia, pero se solicita laboratorio y se decide su internación. Entonces, es obligatorio para un ITU justificar después de la anamnesis que solicitaron laboratorio por lo que decidieron su internación. Porque, ¿qué es lo que se pide? Es un examen general de orina, ¿no es cierto? Si el examen general de orina me dice 200 leucocitos o campo cubierto, más albúmina o hemoglobina, ¡ay, es un ITU alta! Hay que internar, ¿no es cierto? Pero si me dice son 50 leucocitos por campo y no tengo ninguna alteración, es un ITU baja, tratamiento ambulatorial.
Entonces, en mi anamnesis es obligatorio poner esas condiciones, ¿ya? Síndrome miccional o compromiso de las vías urinarias o general, como en el lactante hemos dicho, pero en el lactante no me puede faltar el olor a la orina, y después justificamos el laboratorio por lo que se decide su internación. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en el examen físico en nuestra historia clínica? Hablo nuevamente del lactante. ¿Será que el lactante me va a decir, me duele aquí, en puntos ureterales? No, simplemente ustedes en el examen, todo el examen físico va a estar normal, excepto abdomen. Donde en abdomen, en un lactantito podrán poner, pues, dolor, abdomen, blando, va a estar blando, con resistencia, puede presentar. O puede determinarse con dolor a la palpación profunda en abdomen, que el niño puede empezar a llorar, simplemente eso, sin localización de puntos ureterales. A diferencia del niño grande, preescolar, escolar, tenemos que buscar puntos ureterales, ¿no es cierto? Y si determinamos el abdomen, decimos que los rectos abdominales van a estar acá, aquí tengo el ombligo y aquí tengo las crestas ilíacas, donde la intersección de los rectos abdominales, borde externo, y la línea imaginaria que se hace a nivel del ombligo, digo, es punto ureteral superior. Tomo nuevamente la línea imaginaria de las crestas ilíacas y nuevamente la intersección de borde externo de los músculos rectos abdominales es punto ureteral medio. El inferior no se evalúa. Si es en mujer, pues a través del tacto sí se puede hacer, y en los niños a través del tacto rectal, que no es una práctica común, ¿no es cierto? Entonces, solamente me interesan los puntos ureterales superiores. Y obviamente tenemos que hacer la puñopercusión o ciclo de Jordan, ¿no es cierto? Donde si es un niño grande voy a hacer la puñopercusión, me va a decir, ay, me duele. Entonces, de acuerdo a lo que tengamos, vamos a poner. Pero, si ustedes van a tener un paciente que está con segundo o tercer día de internación, ya no va a tener puntos ureterales porque ya pasó las 72 horas de tratamiento, ya mejoramos el cuadro. Pero no porque no tenga, yo no lo voy a poner. Entonces tienen obligación, mismo que están con segundo, tercero, cuarto día de internación, ustedes ponen puntos ureterales superior y medio no doloroso. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al diagnóstico, ¿por qué has llegado al diagnóstico de ITU? Entonces ustedes dicen, porque en mi anamnesis tengo esta clínica, le han pedido un laboratorio y solamente las infecciones urinarias altas e internas. He buscado los puntos ureterales, pero como el paciente ya está en tercer o cuarto día de internación, no he encontrado puntos ureterales. Entonces, con eso están justificando, y seguramente cuando ingresó, pues tenía puntos ureterales o puñopercusión positiva, ¿sí? Después, en antecedentes de infección urinaria es lo mismo, todo igual. ¿Cuál la excepción que ustedes tienen que enfatizar en una infección urinaria? Y no le dio antes nunca otra infección urinaria. ¿Por qué? Porque la primera vez va a ser infección urinaria alta en tratamiento, porque este es el segundo o tercer día de internación. Pero si tiene antecedentes, no, hace 3 meses le ha dado, o hace 5 meses, o hace un año le ha dado otra infección urinaria, ¿qué me está diciendo eso? Que ese énfasis que tengo que hacer a preguntar, hablamos de recurrente, ¿no es cierto? Porque recidiva es curé mal y volvió a aparecer. Entonces hablamos de un ITU recurrente. Entonces, si yo voy a poner un antecedente y la mamá me dice, hace 3 meses le ha dado, independiente que sea ITU alta o ITU baja, el hecho de que ese niño tenga una ITU alta en menos de 6 meses o me diga 3 ITUs en un año, ya me está diciendo ITU recurrente. Por lo tanto, mi diagnóstico no queda solamente como una ITU alta, queda como un ITU alta recurrente. ¿Por qué? Porque en mi antecedente tengo el antecedente de que tengo 2 infecciones o una infección urinaria, ¿sí? Ahora hablamos de infección del tracto urinario en tratamiento. Y si les dice, ¿para vos si es una infección urinaria? No, es una hipótesis diagnóstica. ¿Por qué es hipótesis diagnóstica? ¿Por qué? Porque tiene sintomatología. Vamos a suponer que es un niño grande del síndrome miccional. La mamá me ha indicado que le han pedido laboratorios en emergencia. Yo no he tenido acceso al laboratorio, pero supongo que fue un laboratorio que han confirmado la presencia de leucocitos en tracto urinario, por eso es que se ha determinado como un ITU alta, ¿no? Entonces, ahí manejamos y determinamos esas 2 condiciones. ITU alta en tratamiento, ITU alta recurrente en tratamiento, ¿sí? Entonces, en mi examen físico yo determino, ¿qué tengo que saber de la infección urinaria? Primero tengo que saber definir, que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Después de la definición tengo que saber cuáles son las vías de contaminación. Las vías de contaminación va a ser la vía ascendente, que es un 70-80%, un 20% que va a ser a través de la
vía hematógena, y las dos patologías que están relacionadas con la vía hematógena son, no, vía hematógena. ¿Cuáles se complica con riñón? Fiebre tifoidea con una pielonefritis típica o la sepsis, ¿no es cierto? Entonces la vía hematógena que está relacionada con dos patologías, con la sepsis o con la fiebre tifoidea, ¿sí? Y la vía de contigüidad cuando tenemos un foco infeccioso cerca a alguna de las porciones del tracto urinario. Entonces sabemos ya las vías de contaminación. Si le dicen, ¿no? Si tú estás indicando que uno de los factores más frecuentes es la uretra corta y la proximidad anal y el uso de pañal, ¿por qué todos los niños no están enfermos con infección urinaria? Mecanismo de defensa. Porque ese tracto urinario tiene mecanismos de defensa, y los mecanismos de defensa van a ser primero la micción, porque al miccionar ese niño está lavando el tracto urinario cada vez que micciona. Pero como condición de esa micción es que tiene que mantener un pH ácido, un pH de 4.5, 5.5, porque el medio ácido no va a permitir la multiplicación bacteriana. Una vez que se ha dado la micción, deja la mucosa vesical libre para que desarrolle la capacidad lítica. ¿Qué es la capacidad lítica? Simplemente que esta mucosa va acumulando las características de la orina, donde va a mantener un pH ácido de 4.5 a 5.5. Además, ¿qué tiene la orina? Amoníaco, ¿no es cierto? Ese amoníaco se va a depositar en la mucosa, entonces tiene amoníaco. ¿Qué más tiene? Tiene lisosimas, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene? Inmunoglobulinas, la IgG y la IgA, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo hay una proteína que tapiza todo el epitelio, que se llama la proteína de Tan-fosfato. Entonces hablamos de la proteína de Tan-fosfato, ¿sí? Pero como condición para que haya esa capacidad lítica tiene que haber vaciamiento de la vejiga. O sea, esa orina siempre tiene que ser fresca, porque orina fresca desarrolla esa capacidad, ¿sí? Entonces ya sabemos los medios de contaminación. ¿Qué más tengo que saber de la infección urinaria? De hecho, tengo que saber la etiología, ¿no es cierto? La frecuencia, hemos dicho que es más frecuente en el menor de 3 meses en el varón por la fimosis fisiológica con el que el niño nace, y en los lactantes es más frecuente en la niña por las condiciones que hemos mencionado. Etiología: E. coli, Proteus, Klebsiella y el estafilococo también ingresan, o las enterobacterias, si es que quieren, ¿cierto? Enterococo y estafilococo. Si estamos hablando de clínica, si me preguntan, ¿y qué clínica esperas de una infección urinaria? Ahí ustedes tienen que, depende de la edad del paciente. Porque si es un lactantito, va a tener una clínica en específico. Va a presentar fiebre porque es el indicador de la invasión bacteriana al organismo, ¿no es cierto? Pero puede darnos un poco de vómitos, puede darnos un poco de diarrea, pero lo que es característico son los fétidos en orina que la mamá me ha relatado, por ejemplo, ¿sí? Y si no les ha relatado, registramos, ¿no es cierto? Porque ¿de qué me voy a agarrar si es que no estoy poniendo esos elementos, ¿verdad? En cambio, si es el niño grande, decimos lo característico es el síndrome miccional, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, pero al mismo tiempo en el examen físico, así como en el lactante, no voy a encontrar datos positivos, simplemente va a haber irritabilidad o cierta resistencia a la palpación por el dolor que presenta, pero no se identifican puntos ureterales. En cambio, en el niño grande, preescolar, escolar, se identifican puntos ureterales y ahí ustedes dicen, ¿no? El superior que se encuentra en este punto, el medio que se encuentra en este punto y la puñopercusión o el signo de Jordan, ¿no es cierto? Entonces ya determinamos. Entonces, pero con esta clínica que me estás mencionando, ¿crees que se diagnostica una infección urinaria? No, la clínica es sospecha. La ITU se la diagnostica por laboratorio. Y lo primero que hacemos somos hospitales es un examen general de orina, lo común, ¿no es cierto? Pero yo no me puedo, hemos dicho que vamos a tener que dar respuestas amplias, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablemos de un examen general de orina, ¿qué es lo que tengo que determinar? Todas las características que yo puedo. Entonces, hablamos del aspecto, hablamos del pH. color, hablamos del pH, hablamos de la densidad. Y color. Aspecto o color es lo mismo. Ya, aspecto turbio, color turbio.
opalescente, si es que quiere, ¿ya? Entonces, el examen general de orina tiene un aspecto turbio, opalescente, tenemos un olor fétido, tenemos un pH alcalino, es mayor a 6, y una densidad, lo normal es de 1010 a 1020, tenemos que considerar a partir de 1030, ¿no es cierto? Consideramos. Pero al mismo tiempo tengo que buscar la presencia de leucocitos, ¿cierto? Entonces los leucocitos que vamos a diferenciar en el sexo masculino, donde si encuentro mayor a 5 leucocitos por campo ya considero positivo, y en la niña mayor a 10 leucocitos por campo considero positivo. Pero al mismo tiempo tengo que buscar los piocitos, ¿qué son los piocitos? 2 o más leucocitos. La acumulación de 2 o más leucocitos, y un piocito es ya dato de infección. Al mismo tiempo tengo que buscar los nitritos, que son La infección. por el efecto bacteriano. Bacteriano. Entonces los nitritos positivos me están diciendo que es positivo. Hasta acá voy a encontrar tanto en una ITU baja como en ITU alta. Lo que me permite diferenciar en el examen general de orina son los cilindros, ¿no es cierto? Y los cilindros, ¿qué cilindros tenemos? Los hialinos, que son Hemáticos. fisiológicos, los hemáticos, los leucocitarios y los granulosos. Entonces, estos tres, indicación de descamación renal patológica, y el hialino es normal. Pero muchas veces no se encuentran los cilindros cuando estamos iniciando una infección, entonces tenemos que ver los trastornos de la filtración que se va a dar, donde van a empezar a filtrar las proteínas en forma de albúminas, y al mismo tiempo la ITU alta hace que haya hemólisis de los eritrocitos. ¿Y por dónde se entra este perro? Aquí. Sí, pero ¿por dónde entrar si está todo cerrado? ¿Y estará abierto? X-Men. Entonces tenemos la albúmina y la hemoglobina, ¿no es cierto? Por la ruptura de los... ¿Está ahí? Sí, está. ¿Quiere mirar la No, es clase? que tiene miedo porque hay música aquí al lado, entonces ese ruido le molesta, por eso está buscando apoyo emocional. Oh. Entonces tenemos la hemoglobina, ¿no es cierto?, como característico de trastorno de filtración. Entonces, ¿cómo se diagnostica una ITU alta? A través del examen general de orina. Y en el examen general de orina hablamos de todo. No me voy a conformar con esto, porque muchas veces damos. Entonces, tengo que mostrar toda la interpretación. Y esto me permite que iniciar un tratamiento empírico, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del tratamiento empírico, tratamiento empírico, ¿no es cierto? ¿Por qué empírico? Porque un examen general de orina no me determina la etiología, entonces me permite iniciar un tratamiento, y el tratamiento que se maneja es antes en el SUMI se manejaba con gentamicina inicialmente, o sea, como primera línea. Con la ley 475 cambia y se da directamente cefalosporina de tercera generación. Entonces vamos a iniciar con cefotaxima, y hemos dicho, ¿no? Cefotaxima, 100 miligramos por kilo de peso, cada 8 horas durante la permanencia hospitalaria, ¿no es cierto? Pero en una infección urinaria tengo obligación de pedir un urocultivo antes del inicio de la antibiótico-terapia. Y este urocultivo, ¿cómo se va a interpretar? Se interpreta de acuerdo a cómo tomamos la muestra, ¿no es cierto? Entonces hablamos de una forma, es la micción espontánea, se va a dar a través del yato medio, la micción completa o la bolsa colector. Es que el niño está miccionando. Entonces, me dice, si hay mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, me dice que es positivo. Menor, ¿qué significa? Contaminación. Si en algún momento ustedes reciben un laboratorio donde dice, el laboratorio me dice es positivo porque el laboratorio no sabe cómo han tomado la muestra. Entonces muchas veces nos dice, es positivo con 80.000 unidades formadoras de colonia. No es positivo porque nosotros sabemos que por micción espontánea va a ser mayor a 100.000. El resto, si es que hay menor número de colonias, es contaminación por la condición de toma de muestra. Si yo voy a hacer un sondaje vesical mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia, va a ser, ¿no es cierto?, positivo. Pero si a un neonatito, por ejemplo, yo le hago una punción vesical,
una unidad formadora de colonia ya es positivo, porque es un medio totalmente estéril. Entonces, tratamiento, confirmación, primero solicita urocultivo y ustedes hablan directamente, ¿no? ¿Cómo interpretan el urocultivo? El tiempo de permanencia del niño en el hospital va a depender de la respuesta, puede ser 3 días, puede ser 5 días, después de la respuesta clínica, ¿no es cierto? Nunca menos de 3 días porque es valoración de la antibiótico-terapia. Entonces, aquí está internado el paciente y después de completar, mejorar su estado general, fiebre, todo ello, entonces se va a dar alta, ¿no es cierto? Generalmente es al tercero o al quinto día. Se va a dar alta, pero alta vamos a darle con los medicamentos de la misma línea. Entonces vamos a manejarla, cefixima, a dosis de 8 miligramos por kilo de peso, le vamos a dar una dosis diaria hasta completar los 10 días, porque es una primera ITU, ¿sí? Entonces manejamos esto. Pero ¿qué condición debo tener en una infección del tracto urinario por la recurrencia que este cuadro puede tener, que tengo que demostrar que le he curado? Porque no se olviden, cuando el paciente se va, tal vez la mamá no le está dando una dosis adecuada, tal vez está vomitando ese niño su medicamento, o la mamá se olvida directamente de dar el medicamento, entonces tenemos un tratamiento inadecuado. Entonces, ¿qué es lo que me puede pasar? Que esa ITU se vuelva recidivante, ¿ya? Entonces, en este caso, una vez que se ha dado alta, al final de los 10 días, se debe pedir nuevamente un urocultivo de control para demostrar dar alta a un paciente como ITU curada con urocultivo negativo, ¿sí? Entonces manejamos eso. Pero muchas veces hemos dicho... Y, doctora, la alta con el mismo medicamento, Alta con cefixima. ¿será por cuántos días? Hasta completar, pues 10 depende del días. tiempo. Si son 3 días que los mantienen en el hospital, completas 7 días. Ya. Si son 5 días, completas con 5 días. El total de tratamiento por primera ITU son 10 días. Pero manteniendo cefo vía venosa y cefo o cefalosporina de tercera generación vía oral, ¿no es cierto? Completamos, pero aquí les digo, hay que demostrar con urocultivo negativo que ese paciente ha sido curado. Porque, ¿qué es lo que pasa con las infecciones urinarias? Es una patología frecuente muchas veces en los niños. ¿Por qué creen que hay tanto adulto con insuficiencia renal? Porque en estos casos no se hace el seguimiento, no se demuestra como curación, se hace tratamientos muchas veces inconclusos o decapitamos, ¿no es cierto? Como la clínica de un niño, por ejemplo, puede ser vómitos y diarrea y fiebre. ¿En qué pensamos primero? ¿Pensamos en una ITU? Pensamos en una diarrea infecciosa, cotrimoxazol. ¿Cuánto tiempo damos para una diarrea? 5 días. Entonces estamos decapitando las infecciones y dañando el riñoncito. Y cuando nos damos cuenta ya hay lesiones renales y ese niño ya va para insuficiencia renal, ¿no es cierto? Entonces por eso se determina que sintomatología general siempre pensemos la probabilidad de un ITU. Y es mejor, se dice, pecar por exceso que por menos. Entonces, si mismo en una diarrea que no tiene características de diarrea de una frecuencia alta de 5 o 6 veces, simplemente es 1 o 2 veces, no pensaré primero en diarrea, ¿no es cierto? Pensaré primero en un ITU, ¿sí? Entonces, como tratamiento vamos a manejar esto, ¿sí? Pero si en su paciente ustedes van a tener una ITU recurrente porque los antecedentes patológicos tuvo un ITU hace 2 meses, 4 meses, hemos dicho que cambiamos el diagnóstico, ¿no es cierto? Y ahí cambian las cosas. La etiología va a ser la misma posiblemente, pero ¿cuáles son las causas que vayan a producir esta ITU recurrente? Estamos hablando de alteraciones funcionales y estructurales o anatómicas, ¿no es cierto? Si estamos hablando de funcionales, ¿qué le voy a, o sea, no normal? No puedo hacer Cuando decimos que es una ITU recurrente, ¿qué es lo que determinamos? ¿Qué está fallando como funcionamiento? Vejiga. ¿Qué está fallando como alteración anatómica o estructural? Uréter, reflujo, falla valvular, ¿no es cierto? Aunque muchas veces si tenemos duplicidad de uréter, cuando tenemos anomalías congénitas renales, también se relaciona con un ITU recurrente. Pero como causas más frecuentes van a ser esto: falta de vaciamiento, que está relacionada con una vejiga neurogénica generalmente, y que esta válvula no esté adecuadamente controlada y que se vaya a dar. Entonces, ¿por qué es determinante esto? Si estamos diciendo que en el tracto urinario el mecanismo de defensa de la vejiga es el vaciamiento para desarrollar capacidad lítica, ¿esto qué se convierte? Esto se convierte porque las bacterias siguen subiendo. Esto no se
libera, o sea, no hay capacidad lítica. Entonces, esto me sirve como medio de multiplicación bacteriana cultivo. Y cada vez que el niño miccione, va a vaciar nuevamente parcialmente. Y si está asociado a esto, entonces esta orina bien facilito contaminado se va a subir. Entonces, las dos causas de un ictus recurrente van a ser la falta de vaciamiento, entonces deja la incapacidad del desarrollo de la capacidad lítica vesical y este reflujo que me permite fácilmente subir las bacterias, ¿cierto? Entonces ya tenemos las causas. La clínica va a ser la misma, solamente el antecedente tenemos de que ya le ha dado varias veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Que un ictus recurrente, después de tratarla de la misma manera, con el urocultivo y demostrando que la cefo me es útil porque no hay resistencia y le doy alta con un urocultivo negativo, entonces, ¿qué me dice? Que hay que hacer seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, en toda ictus recurrente se hace un seguimiento. Unos autores manejan al mes, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Pero es mejor acordarse cada 2 meses, es más fácil, ¿verdad? Entonces, unos autores manejan con un seguimiento de urocultivo bimensual, cada 2 meses. Unos manejan 1 año, otros manejan hasta 2 años, ¿no? Entonces, ese urocultivo, ¿qué me permite? Si voy a hacer urocultivo cada 2 meses, ¿qué me determina? Que si en algún momento en este seguimiento este urocultivo me da positivo, ¿qué me está diciendo? Que ya no voy a hacer un tratamiento empírico, por lo tanto, en un ictus recurrente nunca se hace con tratamiento empírico, porque mi resultado va a estar determinado por el urocultivo positivo y con la sensibilidad o el antibiograma con sensibilidad medicamentosa que me determina. Entonces, una ictus recurrente manejo con el antibiograma y me dirige cuál es el antibiótico que debo usar. Si es sensible a las cefalosporinas, manejamos cefalosporinas. Si es sensible a la amicacina, manejamos con amica. Si es sensible a la genta, pues manejamos con genta, ¿ya? Pero en un ictus recurrente siempre me dirige la antibiótico-terapia en base al cultivo, porque el diagnóstico o el tratamiento ya no es empírico, es dirigido por un urocultivo, ¿sí? Pero si en este niño tengo un urocultivo, lo mismo voy a hacer, ¿no es cierto? Me ha dado positivo, voy a hacer el tratamiento en base a la sensibilidad medicamentosa y hago el mismo proceso de control a los 10 días de tratamiento. Pero, ¿qué me está diciendo? Al tener en el seguimiento un urocultivo positivo, debo determinar las causas. Entonces, una vez curado el paciente de esa infección que estamos en el seguimiento, ¿qué le voy a pedir? Tengo que demostrar estas dos cosas. Entonces, ¿qué le pido? Podría pedirle directamente uretra, pero ¿qué tengo que valorar? Primero valoro la estructura renal. Entonces, una ecografía, porque la ecografía, ¿qué me va a determinar? Me va a decir dimensiones del riñón, me va a decir si hay cicatrices, ¿no es cierto? Entonces, la ecografía me permite evaluar la estructura renal. Luego tengo que valorar dos cosas. Uno, el funcionamiento y otro, el reflujo. Con la uretrocistografía, ¿qué dices? ¿Qué significa ese estudio? Significa meter por sonda contraste hacia la vejiga y cuando ese niño va a llenar de orina más contraste, vamos a poder verificar el nivel de reflujo que va a tener. Entonces, la uretrocistografía me permite medir el grado de reflujo. ¿Y qué es lo que me permite ver el vaciamiento vesical? La urografía excretora, porque a ese niño le dan contraste y va miccionando y ahí determina si vacía o no vacía la vejiga. Entonces, los 3 estudios que se piden en una ictus recurrente va a ser una eco, va a ser una urografía excretora y va a ser una uretrocistografía para medir el grado de reflujo, ¿sí? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa en algún momento que este vaciamiento no sea el adecuado. Pero lo que va a permitir dañar el riñón es el reflujo, ¿no es cierto? Entonces, en base a la uretrocistografía retrógrada, vamos a medir el grado de reflujo. Si hablamos de un reflujo inicial, el contraste va a llegar hasta el tercio medio, o hasta la mitad del uretro. Vamos a hablar de que tiene un reflujo grado 1. Cuando este reflujo llega y toma todo el uréter, vamos a decir que es un grado 2. Cuando va a tomar parte del nivel pielocalicial, le vamos a dar el grado 3. Cuando toma todo el riñón, pero ya complica un poco el uréter con ligera dilatación y leve tortuosidad, hablamos de que ya toma todo esto y hablamos del grado 4. Pero si este riñoncito ya no tiene capacidad de mantener su estructura, va a empezar a dilatarse y va a producir una hidronefrosis. Y al mismo tiempo va a tener un uréter muy dilatado y muy tortuoso. Entonces hablamos del grado 5.
¿Por qué es importante la determinación de estos grados? Porque si estoy hablando de un grado 1, grado 2, todavía puedo hacer un tratamiento medicamentoso, ¿no es cierto? Podemos utilizar los antibióticos comunes. Decimos que vamos a dar cotrimoxazol, pero el objetivo de esto es evitar infecciones recurrentes. Entonces lo que vamos a dar es, podemos manejar el cotrimoxazol, pero como es buscar esterilización de orina solamente, 50% de dosis única, en la mañana, todos los días, 20 miligramos kilo peso. Si hablamos del ácido nalidíxico, lo mismo, 50% de dosis, ¿no es cierto? Si estamos hablando de la nitrofurantoína, que no se utiliza en el mantenimiento porque es muy irritativo de la mucosa gástrica, entonces manejamos solamente esos dos medicamentos, o ácido nalidíxico o cotrimoxazol, ¿ya? La moxi y la nitro no se utilizan en la esterilización de orina. Y obviamente, si yo voy a demostrar que ya hay inicio de daño renal, ahí hay que hacer tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Porque hay que corregir esto para evitar el daño, porque este niño con seguridad me va a llegar a una insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Preguntas, Ito. Es bonito y tú, y es sencillo, y tú. Me hace.